Buenos días a todos, les agradezco mucho por su asistencia, agradezco la compañía del doctor Esteban Jaramillo, que es el neurooncólogo del Instituto Neurológico, donde realizamos esta rotación tan importante como es neurooncología. Eh, Hoy vamos a revisar el enfoque de manejo en el glioma de la vía visual, ¿cierto? Este es un tema que es importante debido a que el diagnóstico y el tratamiento adecuado puede reducir la morbilidad y mejorar la calidad específicamente en una población joven, ¿cierto? Con una expectativa de vida muy prolongada, como lo veremos. Para iniciar, recordar algunas cuestiones anatómicas, ¿cierto? Este tipo de tumores, ¿cierto? Que es de bajo grado, puede surgir en cualquier lugar de la vía visual. Debemos recordar que la vía visual puede generarse desde la parte ganglionar a nivel de la retina, ¿cierto? Y todas esas aferencias van a ir a través del nervio óptico, algunas de ellas se van a decusar en el quiasma y posteriormente a través de los tractos ópticos van a hacer sinapsis a nivel del cuerpo geniculado lateral, a nivel del tálamo, y posteriormente de ahí se van a desprender otros haces a través de las radiaciones ópticas para llegar hasta la corteza visual primaria, que es las áreas 17 y 18 de Brodmann. Debemos recordar que estas estructuras no solamente tienen un recorrido muy puntual y aislado, ¿cierto? Pueden involucrar otras estructuras demasiado importantes como el hipotálamo y las estructuras límbicas que se encuentran alrededor, ¿cierto? En el hipotálamo podemos usualmente encontrar su función con la regulación del ciclo circadiano, ¿cierto? A nivel del pretectum con el control reflejo de la pupila a la luz, y a nivel de los colículos superiores, principalmente su función con la orientación de los movimientos de la cabeza y de los ojos. Es importante saber que esta patología, debido a su ubicación y a su gran compromiso de todas las estructuras con consecuencias visuales, endocrinas, cognitivas y conductuales, requiere que un equipo multidisciplinario evalúe como tal estos pacientes. No solamente desde el diagnóstico, la parte imagenológica y demás, como la toma de muestras por parte del equipo quirúrgico, sino que tiene que tener un acompañamiento específicamente, por ejemplo, por genetistas, neuropediatras, oncólogos, oftalmólogos. Luego de todo el proceso, si se decide realizar, por ejemplo, una cirugía, el manejo integral ya en su fase de recuperación con todo el proceso de rehabilitación, y la patología molecular que nos puede ayudar a definir principalmente el beneficio de un manejo adicional adyuvante. En relación a la epidemiología, es un tumor, ¿cierto?, que aproximadamente ocupa el 5% de todos los tumores cerebrales pediátricos, y la mayoría de ellos vamos a verlos presentados en los primeros 10 años de edad. Podemos dividir desde entonces dos grupos que vamos a manejar de forma distinta, ¿cierto? Uno, que son aquellos tumores que se encuentran relacionados con la neurofibromatosis tipo 1, donde su presentación más o menos ocupa un tercio de aquellos pacientes, ¿cierto? Que tienen un glioma de la vía visual, y en este grupo poblacional específico muestran que tiene una predilección por el sexo femenino más que el masculino. En contraste al glioma de la vía visual esporádico, usualmente la presentación oscila entre los primeros 4 años de edad con un promedio en los 2.5, pero no muestra una predilección por el sexo. En relación a la ubicación, a nivel intraorbitario vamos a encontrar aproximadamente el 30% de los casos, y su relación ya posteriormente con el nervio óptico en sí, si solamente se encuentra aislado, ¿cierto? No solamente en su parte intraorbitaria, sino intracanalicular, o su primer fragmento intracraneano, pero que todavía no ha llegado al quiasma, está en el 25%,
pero la mayoría de ellos van a comprometer más de un segmento de la vía visual, casi en el 75% de los casos. En relación a la histopatología, el tumor que se ha aislado con mayor frecuencia es el astrocitoma pilocítico, siendo grado 1 en la nueva clasificación de la OMS, y seguido en frecuencia vamos a encontrar el astrocitoma pilomixoide. Esta entidad no ha sido muy bien descrita como tal y no es muy clara en la nueva clasificación de la OMS. Sin embargo, expertos, ¿cierto? Recomiendan que al menos tenga un grado 2 debido a que tiene una mayor recurrencia y se asocia con una menor supervivencia. El astrocitoma pilocítico, pues como les había mencionado, es mucho más frecuente, ¿cierto? Tiene un componente quístico bien delimitado, con una forma redonda y ovalada, con márgenes lisos y calcificaciones claras, como podemos observarlo en la imagen inferior de una muestra de patología de un glioma de la vía visual intraorbitario con un segmento, ¿cierto? Que podemos verlo acá más cerca, ¿cierto? Con un extremo que va hacia el globo ocular y su otro extremo que está en verde a nivel del quiasma óptico y con un corte transversal donde el tumor envuelve como tal todo el nervio óptico. La descripción patológica la describen como un tumor que tiene unas proporciones variables de células bipolares con fibras de Rosenthal, como podemos observarlo en la imagen superior derecha, y células multipolares que van a estar sueltas con microquistes y ocasionalmente cuerpos granulares. En relación al astrocitoma pilomixoide, que es las imágenes inferior y hacia la derecha, la describen principalmente con una disposición angiocéntrica de las células tumorales bipolares monomorfas en un fondo mixoide. Estos tumores rara vez pueden presentarse con metástasis dentro del sistema nervioso central y casi nunca sistémicamente. Entonces es un tumor que a pesar de que está aislado a nivel de la vía visual, ¿cierto? El gran efecto es a nivel de las estructuras que se encuentran adyacentes. En relación a la biología molecular y su mecanismo, también vamos a describir los dos grupos, ¿cierto? El esporádico y el relacionado a la neurofibromatosis tipo 1. En relación al esporádico, se han descrito dos mutaciones diferentes a nivel del gen del BRAF, ¿cierto? Una que es el reordenamiento de fusión y la otra es una mutación puntual que presenta, ¿cierto? Los principales hallazgos, a pesar de que un impulsor molecular claro es poco conocido como se describe en la literatura, el astrocitoma pilocítico y el pilomixoide han mostrado unas mutaciones principalmente en la vía de RAS y MAP quinasa. En relación a las dos diferentes mutaciones, entonces el reordenamiento de la fusión se presenta entre estos genes, el gen descrito como KIAA1549 con el BRAF, principalmente en los astrocistomas pilocíticos y algunos pilomixoides, en relación a la activación constitutiva del BRAF en la vía de la MAP quinasa. Y por otro lado, la mutación puntual del BRAF se muestra a nivel del BRAF B600E, ¿cierto? Con una interrupción del mecanismo de autoinhibición del BRAF, lo que genera un aumento en la activación de la vía MAP quinasa. Y este se ha visto relacionado con un mal pronóstico en la sobrevida libre de progresión a 10 años, casi en el 27% de los casos que presentan esta mutación puntual. En relación al otro grupo, que es el grupo de la neurofibromatosis tipo 1, en su relación al mecanismo es dada por la inactivación del gen NF1 homocigoto, debido a que genera una pérdida de la expresión de la neurofibromina, ya que esta está estrechamente relacionada con el control del crecimiento y la proliferación celular. Entonces esto lo que nos va a dar es una activación de la vía RAS, como lo vamos a ver más adelante en relación a su tratamiento. La presentación clínica y su evaluación integral es muy importante. Tenemos tres aspectos que son los más usuales, ¿cierto? Uno, que es un trastorno visual, el síndrome diencefálico, que se presenta inicialmente en los niños durante sus 2 primeros años, ¿cierto? Y la hidrocefalia debido a su efecto compresivo que genera a nivel del tercer ventrículo
ocasionando una hidrocefalia principalmente obstructiva. Entonces, en relación al trastorno visual, los hallazgos clínicos van a ser principalmente estrabismo, defectos del campo visual o a nivel de su agudeza visual. Puede tener una función pupilar anormal, alteraciones a nivel de la percepción del color, proptosis debido al efecto de masa que puede generar dentro de la órbita, y el dolor ocular es muy poco frecuente debido al crecimiento lento de esta lesión. Es por eso tan importante que su evaluación por neurooftalmología o oftalmología inicialmente sirve para realizar en muchas de estos pacientes un seguimiento estrecho, ya que ese seguimiento de un deterioro visual nos puede cambiar las conductas más adelante. ¿Qué se ha observado y es importante destacarlo en este momento? Que debido a que la población específica que en donde afecta este tumor es tan joven, a veces la percepción que el niño tiene de la calidad de la imagen usualmente cambia a medida que su cerebro madura. Entonces no es tan fácil evaluar si el paciente ha venido teniendo deterioro a menos de que ya sea un evento muy evidente. Es por esto que nuevos estudios, por ejemplo, nos recomiendan realizar seguimientos o exámenes iniciales para determinar el efecto que ha tenido sobre la vida visual en población joven con la tomografía de coherencia óptica, ya que esta nos permite medir el grosor de la capa de las fibras de la retina y detectar de forma temprana, ¿cierto?, un efecto sobre el nervio óptico y una pérdida real, pues, de la visión. Por otro lado, el síndrome diencefálico es otro hallazgo en el que se presenta. Se describe principalmente porque el niño va a tener retraso en el crecimiento, va a tener también emaciación a pesar de la ingesta calórica conservada, hiperactividad y vómito. Y otras alteraciones que puede tener a nivel endocrinológico por sus efectos principalmente a nivel del hipotálamo y todo su sistema endocrino, va a ser una pubertad precoz que se ha descrito más o menos entre los 2 y los 5 años de edad, una insuficiencia de hormona de crecimiento y la diabetes insípida. En los primeros años en estos pacientes se ha observado es que pueden tener un exceso de hormona de crecimiento y posteriormente pueden tener una deficiencia. Es por esto que también necesita que el paciente sea evaluado estrechamente por un equipo de endocrinología. Y por otro lado, la hidrocefalia, ¿cierto?, que es la presentación usual que conocemos. Siempre debemos evaluar la presencia de alteraciones a nivel de la fontanela, ¿cierto?, del paciente que tenga macrocefalia, emesis o nistagmus, que ya es cuando se presenta con una hidrocefalia descompensada. En relación al grupo poblacional de la neurofibromatosis tipo 1, debemos conocer que en la mayoría de los casos son pacientes que pueden tener el diagnóstico, ¿cierto?, y estar asintomáticos. Se ha detectado más o menos como tamizaje, ¿cierto?, el hallazgo de un glioma del nervio óptico, casi en el 15% de los pacientes en los cuales se les realiza una resonancia magnética. A pesar de ser tan importante, ¿cierto?, cuando se realizan estudios en el beneficio de realizar una resonancia, por ejemplo, con fines de tamizaje, la literatura no es tan clara en que sea conclusiva a la hora de realizarlo de forma sistemática, ¿cierto? Y no se recomienda realizarlo, por ejemplo, en menores de 6 años, ¿cierto? Y en ellos solamente lo que se recomienda es que sea seguido de una forma estrecha por el grupo de oftalmología, y si se detecta hallazgos que nos sugieran un empeoramiento de la agudeza visual, ahí sí realizar la resonancia magnética. La ubicación puede cambiar un poco dependiendo de si tiene o no neurofibromatosis tipo 1, ¿cierto? Si tiene neurofibromatosis vamos a encontrar una lesión más multifocal y ocasionalmente bilateral, y en esporádicos su ubicación más frecuente va a ser a nivel del quiasma de forma aislada. En esta población, ¿cierto?, el sexo femenino, como les había descrito, va a tener una mayor cantidad de casos que el masculino, tiene una mayor probabilidad de requerir tratamiento y una mayor degeneración visual se ha observado en los diferentes estudios. En relación a la clasificación, inicialmente se ha descrito según la ubicación a nivel de la vía visual, siendo
principalmente de la porción del nervio óptico, ya sea intraorbitario, intracanalicular o antes de llegar al quiasma, en la porción quiasmática o retroquiasmática. Esta clasificación fue descrita inicialmente por Dodds y posteriormente fue modificada por Taylor, ¿cierto? Como lo podemos observar, ¿cierto? En las dos imágenes superiores, izquierda y derecha, y nos invita a la literatura a que describamos específicamente esta clasificación cuando evaluamos, ya que nos permite, ¿cierto?, tener un lenguaje más claro entre las diferentes especialidades. En cuadro inferior podemos observar cómo, ¿cierto?, en cada una de sus porciones, ¿cierto?, se subclasifican, siendo, por ejemplo, unilaterales, bilaterales y comprometen el segmento cisternal del nervio óptico y también, además de eso, describir si es derecho o izquierdo o bilateral. Asimismo, si compromete el quiasma a nivel central o si es un compromiso asimétrico. Y en la parte C, que es la parte retroquiasmática, entonces se afecta el tracto óptico de forma asimétrica o difusa. Y también esta clasificación nos invita a que describamos el compromiso a nivel hipotalámico, por ejemplo, si tiene una diseminación leptomeningia o si se asocia a una neurofibromatosis tipo 1 debido a que el tratamiento o las decisiones que vayamos a tomar cambian. En relación a su ubicación, ¿cierto? Como podemos observarlo en estas gráficas, puede variar, ¿cierto? Aquí en esta gráfica, por ejemplo, observamos cómo la presencia de neurofibromatosis tipo 1 positiva y negativa cambia en la ubicación, ¿cierto? En negro podemos observar aquellos casos que son negativos para neurofibromatosis y en gris los que son positivos, ¿cierto? Podemos observar que, por ejemplo, la ubicación 1B, ¿cierto?, es más frecuente en casos de neurofibromatosis en contraste, por ejemplo, al 2A más a nivel quiasmático, ¿cierto? Y esto nos puede describir hacia qué tipo de paciente podemos enfrentarnos y cómo en la imagen de la derecha observamos en frecuencia de orden descendente la presentación y la ubicación de estos pacientes. En relación a las imágenes, el gold estándar y lo recomendable es realizar una resonancia magnética contrastada de cráneo debido a que debemos definir como neurocirujanos si el paciente tiene más un compromiso anterior e inferior y que ésta se va hacia la cisterna supracelar adyacente a la extensión subfrontal, que podemos encontrarla, o si tiene un crecimiento dirigido hacia posterior y hacia superior en el tercer ventrículo. El suelo del tercer ventrículo es como el punto de corte de referencia para poder determinar qué abordaje sería el adecuado a la hora de realizar una resección parcial o una biopsia si es necesario. En muy pocos casos se ha descrito que tenga como una predilección hacia ambos, hacia un crecimiento hacia ambas direcciones, pero también puede existir. Entonces, como por ejemplo lo observamos en estas imágenes, es una lesión, ¿cierto? Que esto es una resonancia en un corte axial y sagital, en este caso una lesión supracelar, que la vemos con una captación de contraste de forma homogénea, ¿cierto? Que en este caso tiene un crecimiento más hacia anterior, ¿cierto? Con una dirección más subfrontal. En contraste a este caso, esta lesión ya, si podemos observarlo de forma detenida, el piso del tercer ventrículo está desplazado hacia abajo y se caracteriza principalmente es porque invade el tercer ventrículo teniendo una dirección hacia posterior y hacia superior. O podemos encontrarla como en este caso, ¿cierto? Con un crecimiento hacia ambas direcciones que nos puede ayudar a definir cuál sería como la forma más adecuada de abordar estos pacientes. A nivel intraorbitario, estas lesiones podemos encontrarlas de forma fusiforme, ¿cierto? Dentro de la órbita con efecto sobre todas las estructuras que vamos a encontrar en esta cavidad, ¿cierto? Generando una proptosis ocular como lo observamos en la imagen, ¿cierto? Y a veces puede tener un compromiso de las otras porciones del nervio óptico, ya sea el intracanalicular o intracisternal. Puede presentarse de forma difusa, como lo observamos en esta imagen, principalmente afectando el segmento retroquiasmático
y como podemos observar una diferenciación entre el tejido normal y anormal, como lo hemos observado siempre en los gliomas de bajo grado, es muy difícil, y teniendo en cuenta la ubicación, puede que considerar una cirugía, además de solamente tomar una biopsia si está indicado, podría generar más daños que beneficios. Es por esto que debemos considerar todas las opciones en el manejo de estos pacientes, desde la observación, un aporte quirúrgico que podamos realizar y un tratamiento que genere un efecto sobre la sobrevida con quimioterapia o radioterapia, dependiendo de los casos seleccionados. En relación a la observación, se debe tener en cuenta que la mayoría tienen una enfermedad estable que progresa mínimamente o que no progresa, ¿cierto? Es por esto que la observación debe ser muy importante a la hora de definir si el paciente no tiene una indicación adecuada. En casos puntuales no debería realizarse intervenciones adicionales, como lo veremos más adelante en un resumen que les tengo. En relación si el paciente tiene una neurofibromatosis tipo 1 como antecedente importante, el curso clínico es más lento y se ha observado casi en el 88% que no hay progresión como tal sintomática. Debemos evaluar si el paciente tiene una progresión radiológica y una progresión oftalmológica como indicaciones de pasar en ese siguiente escalón a un tratamiento más agresivo. Esto se ha descrito que la progresión radiológica podemos encontrarla con mayor frecuencia en el esporádico casi en el 40% de los casos y una progresión oftalmológica casi en el 43% de los casos. Y si observamos en la neurofibromatosis tipo 1, esta progresión como hallazgo es mucho menor que en los esporádicos. Siempre cuando determinamos que un paciente ha progresado, ¿cierto? Es necesario que este equipo que les había mencionado antes defina cuál sería el beneficio de las intervenciones adicionales, ya sea cirugía, quimioterapia o radioterapia. En relación a la cirugía, si estamos frente a un tumor que se encuentra a nivel intraorbitario, muchas de estas lesiones son limitadas, circunscritas, en las cuales una resección puede ser curativa, pero debemos tener en cuenta que los objetivos quirúrgicos son principalmente la preservación del globo ocular y la prevención de la extensión del tumor hacia el quiasma. Es lógico que una resección como tal del tumor va a tener un efecto no reversible de la agudeza visual de ese ojo. Es por tanto que usualmente se beneficiaría a aquel paciente donde ya haya una pérdida como tal de la visión por ese ojo, ¿cierto? Y como otra indicación, además de la pérdida que tiene que tener, ¿cierto? Es por ese efecto de masa que genera una proptosis marcada con una alteración estética que muchas veces la vamos a ver en estos pacientes. Ya a nivel intracraneal, si la lesión se encuentra circunscrita, ya sea con la dirección que les habíamos mencionado, hacia posterior o superior o hacia anterior e inferior, la literatura nos invita a limitar la resección que sea subtotal, ya que si logramos resecar parcialmente el tumor principalmente el componente exofítico o del quiste, ya que ha mostrado que tiene una poca respuesta a la quimioterapia, puede ser suficiente y la terapia adyuvante nos puede generar un efecto adicional, como lo veremos en los casos adicionales. Incluso ha habido informes en los cuales ha mostrado una regresión del tumor, ¿cierto?, en su crecimiento después de una cirugía sin ninguna terapia adicional posoperatoria. Ya a nivel del tumor que se encuentra en el quiasma, debemos evaluar, ¿cierto?, cuál sería la mejor forma de abordarlo, con qué tipo de cirugía, y nos invita a la literatura a realizar un diagnóstico, porque es importante que en esta nueva época en la cual esa toma de una muestra de tejido nos permitiría determinar el fenotipo histológico molecular y saber si se beneficia el paciente de nuevas terapias, podría ser importante. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes en los que a través de la evaluación imagenológica y con antecedentes muy importantes como es la presencia o no de neurofibromatosis tipo 1, determinemos si hay un beneficio. Si el paciente tiene neurofibromatosis tipo 1,
y tiene unas características imagenológicas muy usuales, no es necesario realizar una biopsia. Pero si el paciente no tiene neurofibromatosis y las características imagenológicas, no estamos tan tranquilos de que estemos frente a un glioma de la vía visual, deberíamos obtener una muestra y orientar el tratamiento dependiendo del hallazgo que encontremos. La descompresión como método quirúrgico es muy importante porque los pacientes, como les habíamos mencionado, pueden presentarse con esa hidrocefalia, ese efecto que puede generar en su estado clínico, ya sea no solamente por alteración en la vía del drenaje líquido cefalorraquídeo, sino por ejemplo proptosis, alteraciones endocrinas o visuales, y es una ayuda que nos va a permitir que la respuesta, por ejemplo, a los otros tratamientos adyuvantes pueda ser mejor. En terapia de rescate, ¿en qué pacientes? De forma quirúrgica, en aquellos pacientes que tienen una presentación con una enfermedad muy avanzada, usualmente se ha descrito en menores de 3 años y que posteriormente pueden tener beneficio de un tratamiento con quimioterapia adyuvante. Estos son trabajos realizados donde nos muestran las experiencias que han tenido, ¿cierto?, en los resultados clínicos y visuales después de una resección en pacientes con glioma, ¿cierto? Por ejemplo, en este trabajo, como podemos observarlo, se describen 83 casos de pacientes pediátricos donde los autores nos dividen a la cirugía como primera línea de tratamiento. Entonces en este grupo vamos a encontrar aquellos que se les realizó una resección sin terapia adyuvante y en el segundo grupo una resección después de un tratamiento previo, ¿cierto? Ya sea con quimio o con radioterapia. Aquí es importante describir que ambos grupos, tanto en sobrevida libre de progresión como sobrevida general, mostraron que son similares. Sin embargo, debemos saber, como lo muestran, me disculpan aquí, como lo muestran estas gráficas, ¿cierto? No hay diferencia, ¿cierto? Tanto en la progresión como en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida general de ambos grupos. En poblaciones específicas, estos autores en esta población evaluada describen que en aquellos pacientes que tienen más de 2 años, ¿cierto? Y en aquellos pacientes que su histología fue, por ejemplo, un astrocitoma pilomixoide, a pesar de que estos datos no muestran una diferencia significativa, en aquellos mayores de 2 años sí hubo una diferencia que fue significativa a la hora de considerarlos para un tratamiento quirúrgico como primera línea más que un tratamiento adyuvante previo. Entonces, puede que más adelante se requiera claridad, ¿cierto?, con una mejor metodología a la hora de realizar estos estudios para definir si hay pacientes seleccionados que puedan beneficiarse de un tratamiento quirúrgico de forma inicial y no tratar como de generalizar hacia una posible terapia como lo veremos más adelante. Esto es una posibilidad, es una experiencia compartida de un centro de Nueva York, pero debemos cogerlo con pinza porque como es un estudio retrospectivo que tiene una gran cantidad de sesgos, podría esta información ser útil para estudios más adelante. En relación a la técnica quirúrgica, depende pues de la dirección del crecimiento del tumor, ¿cierto? Cuando el paciente tiene una extensión supracelular o perimesencefálica, la literatura nos invita a preferir un abordaje terional y si el paciente tiene un crecimiento del tumor a nivel del tercer ventrículo como predominio, nos invita la literatura a que lo realicemos a través de un abordaje interhemisférico transcalloso al tercer ventrículo. Siempre saber que podemos ayudarnos debido a que esta localización está rodeada de múltiples estructuras importantes y es muy difícil diferenciar entre tejido normal y anormal. Ayudarnos, por ejemplo, con neuronavegación, monitoreo intraoperatorio y el aspirador ultrasónico por la consistencia que puede tener esta lesión. Estos son imágenes de cómo puede, por ejemplo, evolucionar un paciente desde el diagnóstico inicial,
¿cierto? Una resección en la imagen B de forma parcial como lo observamos, ¿cierto? Y cómo a través de un tratamiento adyuvante podríamos llegar hasta un control de la lesión, como lo observamos en las imágenes inferiores, donde la enfermedad es controlada en la parte de vista imagenológica. En esta otra imagen podemos observar, ¿cierto?, una resección de forma parcial que inicialmente se vio, pero los autores, por ejemplo, de este caso, nos describen que la ayuda de una resonancia magnética intraoperatoria, debido a las dificultades que les había mencionado anteriormente, nos puede mostrar todavía un segmento que no se ha resecado del tumor y cómo podría esta ayuda, ¿cierto? Como es la resonancia magnética intraoperatoria, lograr una mayor resección de la lesión posible. En relación a la quimioterapia, como tratamientos adyuvantes, se ha considerado que es la primera línea de tratamiento o es la única en pacientes menores a 7 años, ¿cierto? Se usa principalmente es para retrasar o eliminar la necesidad de radioterapia, así como para preservar la visión, como han mostrado diferentes trabajos. Las combinaciones de tratamiento con medicamentos son muchas, pero dentro de ellas se destaca el uso de dos medicamentos, que es el carboplatino y vincristina, unidos. Además de eso, otros medicamentos como el irinotecano y el bevacizumab, ante la progresión han mostrado un beneficio, principalmente porque mejora la agudeza visual en quienes indican, donde ya vemos que hay progresión clínica, ya sea radiológica y acompañada clínica, han mostrado un mejor resultado, mayor a 10 años en sobrevida general y en sobrevida libre de progresión. Y en aquellos pacientes que tienen esta mutación en el BRAF B600C, también se ha descrito que tiene una respuesta deficiente a la quimioterapia y a la radioterapia, y es una invitación para la terapia target, ¿cierto? Que más adelante podemos observarla en el beneficio de tener como un tratamiento específico, ya que, como lo describimos antes, es una sola vía la que se ve afectada en estos tumores. Es importante saber que estos pacientes, estamos frente a un niño, ¿cierto? Es un paciente que va a recibir múltiples medicamentos y ese acompañamiento nutricional siempre nos invita a la literatura a tenerlo en cuenta para que estos pacientes no presenten un fallo nutricional. Es importante describir también que estos medicamentos, a pesar de que muestran una baja toxicidad mutagénica, eh, pueden tener riesgos principalmente a nivel de la supresión de la médula ósea con neutropenia, inmunodeficiencia, trombocitopenia, necesidad de transfusiones sanguíneas. Por eso es tan importante tener ese acompañamiento por neurooncología para que tengamos un tratamiento integral de estos pacientes. Esta es la vía que principalmente se ve afectada en estos tumores y cómo los medicamentos que se han desarrollado han mostrado un beneficio, principalmente el selumetinib, ya que inhibe principalmente esta vía a nivel del MEC, ¿cierto? Y otras combinaciones que se han descrito como el inhibidores del BRAF, como el bemurafenib, el dravefenib o el sorafenib, también han mostrado una mejora en la supervivencia, principalmente en aquellos pacientes con melanomas que han tenido esa mutación específica en el BRAF B600C, y es por esto que sugiere una buena penetración a nivel del sistema nervioso central y podría ser una opción de tratamiento en estos pacientes. En relación a la radiación, se usó antes, ¿cierto?, como único tratamiento o en combinación con la cirugía, mostrando que puede ser incluso mejor que la cirugía sola o ningún tratamiento en la sobrevida general. Sin embargo, ahora es poca la utilización debido a los efectos secundarios que han mostrado en población que tiene una corta edad, principalmente en relación a las complicaciones y sus efectos secundarios, como por ejemplo el daño cognitivo, la transformación maligna que pueden tener, o por ejemplo en pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 se encuentra totalmente contraindicada debido al riesgo de inducir nuevos tumores, ¿cierto? O alteraciones vasculares como por ejemplo la enfermedad de Moyamoya.
Esta alteración a nivel de la neurofibromatosis tipo 1 no se puede dar tratamiento con radioterapia, principalmente es por esa pérdida de la expresión de la neurofibromina, ya que esa pérdida del control del crecimiento y la proliferación celular en relación a la vía RAS expone a este paciente a nuevos tumores, ¿cierto? Como lo hemos observado. La indicación de tratamiento en pacientes que tengan una enfermedad no resecable inicialmente, que tengan más de 3 años idealmente o más, ¿cierto? Con una enfermedad progresiva y que progrese a través de la administración de al menos 2 tratamientos quimioterápicos y cirugía. Alternativas que están en estudio, el uso de la protonterapia o el gamma knife como opciones de tratamiento. Esta es una forma de cómo podríamos enfocar, ¿cierto? Con todo lo que hemos hablado, la literatura describe una visión holística, ¿cierto? De todas las afectaciones, tanto visuales, endocrinas, neurológicas, y tener en cuenta las variables como la edad, ¿cierto? Y lo que considere el familiar para tomar una decisión del tratamiento adecuado. Entonces, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan una agudeza visual o unos campos visuales y su tomar sea preciso, confiable, o que sea un nuevo diagnóstico con una agudeza visual normal, deberíamos realizar una vigilancia solamente. Si de pronto no es tan clara el hecho de que el paciente tenga una progresión tumoral o que los hallazgos tampoco no sean tan claros en relación a un posible deterioro de la agudeza visual, podríamos tener una vigilancia mucho más estrecha, ¿cierto? Pero si observamos un deterioro de la agudeza visual de 1 logMAR, que esto es una escala como similar a la que realizamos con las tablas de Snell, como lo observamos aquí, es como un equitativo en el que, por ejemplo, la agudeza visual 20/20 es igual a 1, es igual a 0, y una agudeza visual en 20/200 es igual a 1. Entonces, por ejemplo, si el paciente se presenta ya con un logMAR en uno de los ojos o un empeoramiento de la agudeza visual en 0.2 logMAR, que es más o menos de decir que el paciente empeoró de 20/20/20/40, ¿cierto? En uno de los ojos, o que puede tener un mayor efecto, ¿cierto? En uno de los ojos, o también una progresión tumoral significativa a nivel de la resonancia magnética, con una pérdida de la visión sospechada, podríamos considerarlo para un tratamiento de forma activa. Y si definitivamente, ¿cierto? Hay unos cambios en la agudeza visual con una tendencia a la progresión que la determinan en 0.2 logMAR o una nueva pérdida en los campos visuales, se recomienda siempre realizar un tratamiento en estos pacientes. Para ir finalizando, yo les traje este cuadro de decisiones que nos podría ayudar a realizar este enfoque. Entonces, cuando un paciente tiene una sospecha de un glioma de la vía visual, debemos determinar la localización. Si es intraorbitaria, debemos evaluar si el paciente tiene una visión normal, si el paciente ya tiene ceguera o si tiene un empeoramiento progresivo durante la observación que realizamos. Entonces, si tiene una agudeza visual normal, realizamos una observación sin biopsia, si el tumor es pequeño, si está asociado a neurofibromatosis tipo 1 y que no tenga proptosis. Si el paciente ya presenta ceguera, el paciente puede beneficiarse de una resección quirúrgica transfrontal de un tumor grande o que genere una proptosis con una alteración estética, porque muchas veces esto lo va a demandar el paciente. Si el paciente tiene un empeoramiento de la agudeza visual durante la observación, es muy importante tener en cuenta las características imagenológicas del tumor. Si el paciente tiene unas características que no son clásicas a los hallazgos de la neurofibromatosis tipo 1, como la calcificación, presencia de hemorrágicas que no le realce o que tenga un crecimiento excéntrico, la literatura nos invita a realizar una biopsia. Si esta biopsia muestra que el paciente tiene como patología un astrocitoma pilocítico, lo encasillamos, ¿cierto? Al tratamiento usual que habíamos mencionado, y si
y si esta patología nos arroja otro tipo de tumor, ¿cierto? Otro diagnóstico diferencial, pues ya deberíamos realizar un tratamiento apropiado. Si estamos frente a una imagen clásica de una neurofibromatosis o el hallazgo después de la biopsia es un astrocitoma pilocítico, dependiendo de la edad, si es mayor o menor a 7 años, el tratamiento inicial podría ser en menores de 7 años, tratamiento con quimioterapia y radioterapia si progresa, ¿cierto? Y si tiene más de 7 años, y cirugía si tiene proptosis. Si es mayor de 7 años, se podría considerar la radioterapia como tratamiento inicial, seguido de un esquema con radioterapia como tratamiento para una lesión intraorbitaria. Si ya la lesión que se sospecha está ubicada a nivel del quiasma o a nivel hipotalámico, debemos determinar características como, por ejemplo, si el tumor es pequeño, no tiene signos de hipertensión endocraniana, no tiene cambios visuales o son escasos, o no tiene alteraciones endocrinas, podríamos observarlo sin biopsia. Si esta lesión está a nivel supracelular, podría beneficiarse de un abordaje terional, o si es intraventricular, perdón, observación, esta flechita me quedó mal, qué pena. Si el paciente tiene un tumor grande, tiene un crecimiento progresivo, se presenta con signos de hipertensión intracraniana, deterioro visual o endocrino, deberíamos considerarlo para una resección quirúrgica parcial, ¿cierto? Entonces, eso depende del abordaje, el crecimiento, que ya habíamos discutido antes. Si es supracelular, se realiza para un abordaje terional, y si es un tumor intraventricular, a través de un abordaje intrahemisférico transcalloso. Siempre debemos evaluar la posibilidad que el paciente pueda requerir una derivación ventrículo-peritoneal, y ya posteriormente el tratamiento adyuvante se define dependiendo de la edad, si es menor de 7 años o mayor de 7 años, ya sea con quimioterapia o radioterapia. Los resultados que se han observado en estos casos, ¿cierto? Pues en teoría son aceptables, ¿cierto? Tiene una sobrevida general, como es un glioma de bajo grado, a 5 años del 95% y a 10 años del 91%. Es importante saber que aquellos pacientes que se presentan con menos de un año, ¿cierto? Tienen un peor resultado, un riesgo de morir de 3 veces más, ¿cierto? Hidrocefalia aguda, la localización retroquiasmática, principalmente como factores adicionales, deben tenerlos en cuenta, ya que estos se asocian con peor resultado. La cirugía puede ser eficaz en pacientes seleccionados, ya que en la literatura no se observa progresión. Por ejemplo, en una experiencia cuentan que aproximadamente 7 de 10 pacientes se les realizó seguimiento más de 5 años con unos buenos resultados solamente con la cirugía. En la neurofibromatosis tipo 1 tiene un mejor pronóstico, unas tasas de progresión radiológicas bajas, y debemos tener en cuenta ese acompañamiento por endocrinología estrecho, ya que las alteraciones endocrinológicas se presentan en más de la mitad de los pacientes, principalmente siendo la hormona de crecimiento la más afectada, seguidos por la gonadotropina, la TSH, el eje de cortisol, y afectaciones también pueden ser importantes de la hipófisis posterior, como diabetes insípida. En los resultados visuales dependen de si tienen o no neurofibromatosis tipo 1. Si el paciente no tiene neurofibromatosis tipo 1, el riesgo de discapacidad visual a largo plazo es mayor al 56%. Si la tiene y tiene un tratamiento con quimioterapia, logran una mejoría visual o estabilizar su alteración visual casi en el 72% de los casos. Como factores que se han descrito para discapacidad a largo plazo son aquellos pacientes que en su presentación inicial pues tengan una alteración marcada de la agudeza visual o ceguera, que sean más jóvenes, que ya por ejemplo tengan una palidez del nervio óptico o atrofia del nervio óptico como signos clínicos, ¿cierto? En los cuales ya se haya determinado como un proceso irreversible de esa agudeza visual, la localización, si está intraconal o a nivel del hipotálamo, y el tamaño del tumor. Aquellos pacientes, por ejemplo, que en su forma de presentación sea una enfermedad progresiva y con deterioro y en los cuales se realice un tratamiento oportuno, son aquellos en donde vamos a observar un mejor resultado, incluso en la recuperación de la agudeza visual de forma parcial. Es por eso que debemos tener una estrecha vigilancia
en estos pacientes que presentan un deterioro progresivo, ya que este es el grupo donde vamos a tener un efecto positivo si intervenimos de forma oportuna. Les agradezco mucho por su atención y estoy atento a sus preguntas. Jorge, muchas gracias. Yo te tengo una pregunta. Durante la exposición dijiste que la radioterapia probablemente no tenía utilidad y que había como caído en desuso, eso entendí, pero en el algoritmo lo pones como la primera opción de tratamiento. Entonces, quiero que me aclares eso, por favor. Sí, señor. Lo que pasa es que antes, ¿cierto? La radioterapia claramente mostró un beneficio, ¿sí? Incluso se tomó en cuenta como la primera opción de tratamiento en este tipo de pacientes, pero resulta que esos pacientes, como su presentación era en una edad temprana y muchos de ellos tenían neurofibromatosis tipo 1, todos estos pacientes presentan múltiples complicaciones relacionadas con la radioterapia. Es por esto que se realizaron estudios posteriormente como con quimioterapia como primera línea y mostraron un mejor beneficio con unos menores efectos adversos y cambió este paradigma a tener en cuenta la quimioterapia como una primera opción y radioterapia en caso de que el paciente progrese a pesar del manejo, ya sea con quimioterapia o cirugía. ¿Qué pacientes podrían seleccionarse para un tratamiento como con radioterapia antes de considerar otros? Aquellos pacientes que tengan más de 7 años de edad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las consecuencias o los efectos secundarios de la radioterapia podrían ser menores que que en aquellos pacientes que tengan menos de 7 años. Listo, Jorge, muy claro. Y yo quiero preguntarle al doctor Esteban, que lo veo que está conectado. eh, a mí me da la impresión de que en estos tumores de bajo grado, como el astrocitoma pilocítico y este tumor, hacer un efecto, una evaluación del efecto de la quimioterapia es muy complicado porque muchos de estos pacientes el tumor deja de crecer, como nos lo explicó Jorge. Entonces, realmente, ¿cuál es la forma de saber si la quimioterapia es efectiva? Porque realmente uno queda con dudas en este aspecto. Yo quiero comentar que hace aproximadamente unos 25 años operé a una niña con un glioma del quiasma óptico. Le dije a la familia que se iba a quedar ciega, pues lo que yo hice simplemente fue sacar un fragmento del tumor y hoy 25 años después, sin haber hecho ningún tratamiento, básicamente, pues aparte de la radioterapia que en esa época se usaba, pues la paciente está igual, no se ha deteriorado. Entonces yo digo, si a esta niña le hubieran dado quimioterapia, estaríamos hablando de los efectos maravillosos eh, de haber evitado el deterioro. Por eso quiero oír el concepto de Esteban, pues que está más actualizado en este tema que yo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, muy bien. Bueno, me parece que la presentación estuvo muy buena. Sin embargo, antes de responder la pregunta, profesor, yo pienso que cuando nos enfrentemos a los pacientes con gliomas del nervio óptico, lo necesario es ver si es el contexto de una neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? Que eso cambia absolutamente el enfoque. ¿Cómo se diagnostica la neurofibromatosis tipo 1? A través de los criterios de NIH, ¿sí? Por lo cual hay que quitarle toda la ropa al paciente, examinarle la piel y tratar de ver qué paraclínicos se van a necesitar para lograr el diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico no se puede hacer de forma clínica y se necesitan estudios de mutaciones germinales, que son las que se pueden hacer en sangre. Los esquemas de quimioterapia, como Jorge lo decía, básicamente son para niños menores de 7 años. Este tema no tiene pues como un respaldo en estudios fase 3 y las decisiones se hacen en estudios pues fase 2 básicamente.
Para resaltar lo del selumetinib, yo pienso que es una opción que se puede extrapolar en la utilidad y en el fase 3 de los neurofibromas plexiformes. Y yo pienso que si hay un paciente con neurofibromatosis tipo 1, tal vez el selumetinib sería la primera línea de tratamiento adicional a las intervenciones que se requieran, ¿sí? Idealmente, si van a hacer una biopsia, también se pudiera estudiar el BRAF, porque estos pacientes hasta el 70% pueden tener pues la mutación. Y finalmente, referente a cómo demostrar la utilidad de una quimioterapia a largo plazo, yo diría que hay que hacer es tomografías de coherencia óptica seriadas. La evaluación clínica también te lo permite decir, básicamente con la preservación de la función del nervio óptico, que es el defecto pupilar con la luz, evaluar la presencia del color por medio de la escala Ishihara y también la desaturación del rojo. Yo creo que el problema de los platinos sería la neuropatía. Sin embargo, si a largo plazo el grosor de las capas de la tomografía del nervio óptico están conservadas, yo creo que eso sería un parámetro ideal para la toma de decisiones y yo creo que los manejos en este tema tienen que ser pues como muy estudiados y ojalá multidisciplinarios. Gracias, Esteban. Yo no tengo más comentarios. Si alguien... el doctor Zorro, adelante. Buenos días. Muy interesante, pero yo tengo tengo unas dudas con relación al manejo de la radioterapia, porque en una parte de la conferencia decía que parecía como prometedor el trabajo con Gamma Knife. Lo que es decir es que pues hablar de que alguien tenga mucha experiencia con gliomas hipotalámicos o gliomas del nervio óptico es difícil porque son patologías escasas, ¿sí? Pero un principio, yo creo que un principio de radioterapia y de radiocirugía es cuando se está en el nervio óptico, se está en el quiasma, probablemente la mejor opción no es hacer una dosis única, ¿sí? Porque la dosis de tolerancia al nervio óptico puede estar más o menos rondando la dosis terapéutica. Entonces yo pensaría que ese concepto del gamma knife o de los protones no es tan adecuado. Tal vez si se requiere radioterapia, probablemente sea radioterapia fraccionada. Y el otro concepto es que si hay neurofibromatosis y radioterapia, que hay más tumores, yo creo que es con el concepto de una radioterapia holocraneal. Hoy por hoy la presencia de tumores posterior a la radiocirugía es prácticamente que anecdótico. Entonces el problema del tratamiento quirúrgico, pues todos lo conocemos. Yo tengo alguna experiencia, pero en amartomas hipotalámicos con microcirugía. El problema de la cirugía y sus complicaciones, el problema per se de la radioterapia, no de tumores, sino de las complicaciones que puede llevar la radioterapia en la vía óptica, el paso y por el cual ha cobrado mucha vigencia la quimioterapia es porque nos quedamos sin argumentos. Ese eran mis comentarios. Muchas gracias.
está